Cumplí 18 años en 2008, y el día de mi cumpleaños, por razones que voy a contar, recogí mis cosas y me mudé. Durante 4 años viví en mi coche, trabajando de camarera de 6 a 2 y de cocinera de 4 a 10. Mi plan era trabajar hasta que tuviera suficiente dinero para comprarme una casa y luego ir a la universidad o conseguir un trabajo de verdad. Ahora que lo recuerdo, no sé cómo lo hice, pero a los 22 años había ahorrado una buena cantidad de dinero y empecé a buscar un lugar de residencia semipermanente. Por aquel entonces vivía en Los Ángeles y, aunque los precios de la vivienda no eran tan altos como ahora, seguía siendo un condado caro. Tras meses de preguntar por ahí, me pusieron en contacto con Anders, un anciano que alquilaba una casa de 2 dormitorios y un baño en North Hollywood por un precio muy inferior al del mercado. El inconveniente, porque siempre hay un inconveniente cuando se trata de viviendas asequibles, era que la casa estaba en muy mal estado. Llevaba un año desocupada y necesitaría mucho mantenimiento antes de que la mayoría de la gente pudiera vivir cómodamente en ella. Yo, sin embargo, había estado viviendo en un coche durante 4 años, así que mientras el lugar tuviera agua corriente, sería una mejora para mí. Me mudé a la casa en otoño de 2012. Anders me hizo una visita guiada antes de instalarme. Era un anciano bajito y alegre, bien intencionado pero, ¿cómo decirlo?, quizá no muy centrado debido a su edad. En un momento de la visita, me enseñó el cuarto de baño, luego el dormitorio principal, otra vez el cuarto de baño y otra vez el dormitorio principal. Estaba a punto de entrar en el cuarto de baño por tercera vez cuando le guié suavemente por el pasillo. La casa era habitable pero estaba desgastada. La tenue iluminación de las viejas lámparas proyectaba largas sombras sobre el desconchado papel pintado. El techo de muchas habitaciones estaba descolorido por las goteras del pasado, el grifo del fregadero de la cocina estaba roto, la bañera muy desconchada y algunos tiradores de los armarios se me cayeron en la mano. Era un lugar destartalado, situado en un barrio de bares, pero aún así, era mi casa. Sonreía de oreja a oreja cuando Anders me dio las llaves. Es una buena casa con buenos huesos. Ahora cuídala tú, me dijo, lo cual me pareció irónico. Antes de marcharse, se detuvo en la puerta principal y se llevó una mano a la barbilla mientras miraba la casa detrás de mí. Intenté seguir su mirada, pero no pude averiguar qué estaba mirando. ¿Todo bien? Sí. Solo que algo parece diferente en ese cuarto de baño, aunque no puedo precisar qué. Ah, bueno, es una buena casa con buenos huesos. Cuídala tú. Y con eso, me hizo un gesto con la cabeza y me dejó desempacando. No me había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos vivir en una casa. No me importaba lo destartalado que estuviera el lugar, el mero hecho de tener un baño accesible y un colchón de tamaño normal para dormir me hacía sentir como un rey. Después de pasar unos días limpiando la casa, invité a cenar a mi hermana y a su prometido. Seguro que suena estúpido, pero mi recién adquirida capacidad para ser anfitrión me enorgullecía. En poco tiempo, me había instalado cómodamente en mi nuevo hogar. Esa noche, después de despedirme de mis invitados, me duché. En el cuarto de baño no había un espejo tradicional encima del lavabo, sino un espejo ancho de cuerpo entero, colocado en la pared, a la izquierda del tocador. Cuando salí de la ducha y me acerqué al cristal, levantando una mano para limpiarme el vaho, noté algo extraño. En la condensación, justo a la altura de mis ojos, estaba la palabra hola. No supe qué pensar. De algún modo, las letras parecían intencionadas. Era difícil creer que se trataba simplemente de la forma en que se había asentado el vapor. Mi hermana había estado en el baño justo antes de irse. Tal vez había escrito la palabra en el espejo con la punta del dedo y el vapor había hecho visibles las letras después de mi ducha. Estuve a punto de enviarle un mensaje de texto, pero cuando lo escribí me pareció ridículo. Paranoico, incluso. Limpié el espejo, me acosté y pronto me olvidé por completo del asunto. A la semana siguiente, me ascendieron en uno de mis trabajos y, aunque estaba agradecida por los ingresos adicionales, mi nuevo puesto significaba jornadas más largas. Además, me di cuenta de que algunas de las reparaciones de la casa estaban fuera de mi alcance, así que empecé a subcontratar algunos trabajos. Era molesto tener la casa para mí sola por la noche, pero no tenía otra opción con mi apretada agenda. En general, las cosas iban bien, aunque de vez en cuando, en mitad de la noche, me despertaba un sonido que no podía localizar. La siguiente vez que vi algo escrito en el espejo, hacía un mes que vivía en la casa. El segundo avistamiento ocurrió de forma muy parecida al primero. Volví a casa después del trabajo y me duché. Cuando aparté la cortina de la ducha,
Miré al cristal y vi, escritas en la condensación, las palabras. ¿Quedarse mucho tiempo? Ahora bien, podía pasar por casualidad 2 letras, pero 2 palabras. Una pregunta entera. Eso no era una coincidencia. Alguien había estado en mi baño, y recientemente. Tenía contratistas que entraban y salían de mi casa todo el tiempo, así que uno de ellos podría haber escrito el mensaje, pero ¿por qué? Me vestí y puse una mano en el pomo de la puerta del baño, a punto de volver a mi dormitorio, cuando se me ocurrió que quienquiera que hubiera escrito el mensaje podría estar todavía por aquí. Abrí la puerta despacio y me asomé al oscuro pasillo en una dirección y luego en otra. Escuché atentamente, pero no oí nada. Recorrí mi casa, lo que no me llevó mucho tiempo dado su tamaño, y busqué cualquier cosa fuera de lugar. Todas las puertas estaban cerradas, todas las ventanas estaban cerradas y ninguno de mis objetos personales había sido tocado. Si alguien había entrado en mi casa, hacía tiempo que se había ido cuando miré a mi alrededor. Ese segundo mensaje me tuvo en vilo durante días. Todas las noches comprobaba 3 veces que las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Miré en todos los posibles escondites, que eran pocos en mi pequeña casa, después de volver del trabajo y antes de irme a dormir. Sin embargo, aunque estaba segura de que mi casa era segura, no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Pasó un mes sin incidentes. Casi había empezado a sentirme de nuevo a gusto en mi nuevo alojamiento hasta que, un viernes por la mañana, me desperté pasadas las 3. No supe inmediatamente que me había despertado. A menudo, la casa se asentaba por la noche, crujiendo y gimiendo de un modo que la hacía parecer viva, pero en aquel momento, la casa estaba en silencio. Solo cuando giré la cabeza hacia un lado me di cuenta de que la puerta de mi habitación, que estaba segura de haber cerrado, estaba abierta de par en par. Me quedé mirando el pasillo, con la sensación de estar contemplando un agujero negro. La oscuridad era abismal. Esperé a que mis ojos se adaptaran, a que distinguieran las formas familiares de mi casa, pero nunca lo hicieron. No podía ver nada, así que, ¿por qué sentía como si algo pudiera verme? Como si hubiera algo en la casa conmigo, a pocos pasos del umbral de mi dormitorio. Observando. Esperando. De algún modo, me armé de valor para levantarme de la cama y caminar hacia la puerta. Cuando llegué al picaporte, lo agarré y cerré de un portazo. No investigué más, ni siquiera asomé la cabeza al pasillo para echar un vistazo más de cerca. La puerta de mi habitación no tenía cerradura, ninguna de las puertas, excepto la del baño, la tenía, así que arrastré mi estantería hasta delante de la puerta. Era una estantería pequeña, y un intruso probablemente podría forzar la puerta de todos modos si quisiera, pero no antes de que el sonido me alertara. Cuando llegó la mañana y tuve que salir de casa para ir a trabajar, me planteé sinceramente la posibilidad de salir por la ventana. Ya era casi tarde cuando me armé de valor para echar un vistazo a mi casa antes de salir. Como siempre, no encontré nada raro. Después del trabajo, cuando volví a casa a regañadientes, cené algo rápido y me metí en la ducha. Recuerdo que permanecí en la bañera largo rato, reflexionando sobre mi situación. Había oído historias de terror sobre gente que vivía en secreto en casas ajenas. Quizá me había convertido en víctima de un proc sin saberlo, pero si era así, ¿dónde demonios estaban? No había dónde esconderse en aquella casita. Para entonces ya había revuelto el lugar varias veces, revisando cada armario y cada gabinete. No se podía acceder al interior de la casa desde el sótano, y los conductos de ventilación eran demasiado pequeños para que cupiera una persona. De repente, oí un chasquido, tan diminuto que casi se me había pasado por alto. Descorrí la cortina de la ducha y agarré el bote de champú como si fuera a matar a golpes a un intruso. Como era de esperar, no había nadie en la habitación, pero había un nuevo mensaje en el espejo. Era en negrita, el más fácil de leer de todos los que había recibido hasta entonces. Tenía 3 palabras. Te veo. Una horrible amalgama de miedo, confusión y rabia me revolvió el estómago. Al final, esta última emoción se elevó por encima del resto. Me sequé a toda prisa, me puse algo de ropa y cogí el móvil que había dejado en la encimera del baño. Marqué el número de Anders y me quedé mirando el maldito espejo mientras escuchaba el teléfono sonar una y otra vez. Empecé a pensar que era demasiado tarde para que estuviera despierto cuando de repente descolgó. Empezó a preguntarme cómo me iba en mi nuevo alojamiento antes de que le cortara. Necesito que me digas si hay alguna forma de que una persona pueda estar entrando en la casa. Todas las noches compruebo todas las ventanas y puertas,
Reviso todos los armarios, roperos y gabinetes, y aún así hay cosas que no funcionan. Tienes que decirme si hay algún punto de entrada que yo desconozca. Anders no parecía entender del todo lo que le estaba preguntando. ¿Qué? ¿Qué está entrando? Avísame si tienes problemas con las ratas. Mi último inquilino antes de ti tenía problemas de ratas a veces. Sí, claro, tengo ratas. Además de las puertas y las ventanas, ¿cómo podrían estar entrando? Bueno, están las rejillas de ventilación, por supuesto, y una vez hubo una chimenea, aunque la sellamos hace mucho tiempo. Y también está el sótano, por supuesto, aunque estoy seguro de que ya has husmeado por ahí abajo. ¿Cómo puedo bajar al semisótano? Sí, deberías echar un vistazo al semisótano. Apenas pude evitar estrellar el teléfono contra el mostrador. Pienso hacerlo. ¿Dónde puedo encontrar la entrada? Estará en el suelo del armario del baño. Miré alrededor de la habitación. Seguramente le había oído mal. O eso o estaba confundido otra vez. ¿Qué? Lo sé, es un lugar extraño para ello, pero solo está ahí porque esa habitación no siempre solía ser un cuarto de baño. El baño no tiene armario. Claro que lo tiene. Justo a la izquierda del tocador. Miré al espejo. Aquel espejo largo y enorme. Siempre me había parecido extraño que un cuarto de baño de ese tamaño tuviera un espejo empotrado del suelo al techo. ¿Qué había dicho Anders la primera vez que nos visitó? ¿Que algo había cambiado en el baño? Dejé el teléfono junto al lavabo y me acerqué al cristal. Pasé unos instantes tanteando el marco, buscando un pestillo, y luego agarré una parte del lado derecho del marco con las dos manos. Tras un fuerte tirón, el espejo se abrió como una puerta, dejando al descubierto un gran vestidor. Anders decía algo al otro lado de la línea, pero yo estaba demasiado aturdido para contestar. Al fondo del armario había un agujero cuadrado que, supuse, conducía al sótano de la casa. El suelo del armario estaba lleno de todo tipo de basura, sábanas sucias, envases de comida rápida, latas de cerveza y, me di cuenta, algunos de mis propios objetos. Pequeñas cosas que creía haber perdido, un calcetín, un cepillo de dientes, un peine y una pequeña fotografía enmarcada de mí, mi hermana y nuestro viejo perro. Me agaché para coger la foto y me encaramé a la puerta mientras estudiaba a mi yo más joven y sonriente. Oí a Anders decir mi nombre por teléfono. Pero la voz no se parecía en nada a la de Anders. Era demasiado grave. Demasiado clara. Demasiado cercana. Cuando levanté la vista, un hombre me asomaba por el agujero del suelo. Me sonreía, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas, la sonrisa tan amplia que parecía dolorosa y el pelo largo y enmarañado. Solo se le veía de cuello para arriba, y la dura iluminación hacía que pareciera una cabeza incorpórea sonriéndome desde el fondo del armario. Horrorizada, me puse en pie y eché a correr. No paré de correr hasta que llegué a mi coche, que enseguida conduje hasta casa de mi hermana. Al día siguiente, me dirigí a la comisaría para presentar una denuncia. Un agente se reunió conmigo en la casa para inspeccionar el lugar y le enseñé el armario oculto, que efectivamente tenía una entrada al sótano. Mi mejor suposición era que el intruso había entrado en el semisótano por la pequeña puerta del lateral de la casa. Probablemente había estado de ocupa en la casa durante el año que estuvo desocupada y, cuando vio que la estaban preparando para venderla, disimuló la puerta del armario para quedarse con un poco de espacio. ¿Por qué decidió quedarse o por qué me dejaba mensajes? No puedo decirlo. Por sus acciones, y por lo poco que vi de él, creo que es seguro asumir que no estaba en su sano juicio. Desafortunadamente, el hombre nunca fue encontrado. Por lo que sé, todavía está en el mismo barrio. Diablos, incluso podría estar en la misma casa. Después me mudé al otro lado del condado y desde entonces he vivido en estudios. La idea de vivir en una casa grande con todas esas habitaciones, rincones y lugares donde esconderme me da escalofríos. El incidente no solo me amargó las casas, sino también los espejos. Hoy en día, cuando visito a un amigo o me alojo en un hotel, siempre tengo que inspeccionar cuidadosamente los espejos de los cuartos de baño, enfocando directamente la cara con una luz y golpeando el cristal con un dedo. Porque el peor detalle de todo el calvario fue que, al volver a visitar el cuarto de baño con el agente de policía, me metí en el viejo armario, cerré la puerta y me miré en el espejo. En lugar de mi reflejo, vi la cara del agente al otro lado del cristal.